7. La sombra. La sombra es otro de los conceptos más populares de Jung actualmente. Seguramente habrás oído hablar de ella. Y tiene un punto complejo, no es tan sencillo como parece. La sombra representaría tanto aspectos oscuros en la propia personalidad, que son difíciles de aceptar, es decir, facetas propias que son difíciles de asumir para la propia consciencia, como también aspectos que hemos reprimido o rechazado a nivel consciente. Entonces, engloba todo ese conjunto de rasgos que una persona niega o rechaza de sí misma, pero que forman parte de su verdadera personalidad. Y normalmente estos aspectos se pueden proyectar o atribuir a otras personas. Esto ya es un nivel de complejidad mayor. Y en este punto hay mucha mala interpretación y mucho simplismo. Es complicado. Son rasgos que cuando observamos en otros nos pueden provocar una reacción emocional desproporcionada para lo que objetivamente estamos observando. Podría provocarnos ira, rabia, odio, queja. Y podría tener ese punto de rasgos que no nos estamos permitiendo expresar en nosotros mismos. El proceso de integración de la sombra empieza por reconocer aspectos que no nos hacen quedar tan bien o no somos tan perfectos como nos gustaría, y eso es doloroso. Pero es necesario entender que expresan sobre nosotros esas facetas, ya que aquí lo que ocurre es que mientras muchos rasgos permanecen inconscientes y los rechazamos, es posible que haya una influencia de todo ese contenido y nos dificulte la vida sin saberlo. Es decir, nos puede influir en nuestra forma de pensar y percibir la realidad. Incluso hay términos como la posesión de la sombra, momentos en que la mente, en la consciencia, el ego queda sobrepasado y esa sombra, esa represión, ¡pum!, sale hacia la consciencia y posee al individuo durante un tiempo, ¿no? Por ejemplo, una persona que siempre reprime su ira porque no sabe canalizarla de una forma pacífica, porque la ira se puede expresar de una forma pacífica, en forma de poner límites, en forma de comunicar efectivamente y asertivamente lo que sea necesario. Al no hacerlo durante mucho tiempo o en una situación, puede hacer que llegue a tal punto que esa persona se transforme en otra de repente, porque todo ese cúmulo ya no puede sostenerse, es como una presa, el agua ya no puede contenerse más. Esto puede ser útil para que la persona integre esa ira en la consciencia, pero uno, si ve que tiene muchas dificultades para poner límites, puede ayudarse de voy a esperar a llegar a estar bastante cansado o con bastante ira y aprovecharme de esa energía para empezar a poner límites. Esto es posible hacerlo, pero aquí hablamos ya de un nivel más inconsciente. Hablamos de un nivel en el que la persona llega ya hasta el punto de que explota. Eso sería una posesión de la sombra. Con la ira para mí personalmente es con uno de los puntos que es más sencillo de observar y entender. Pero esto se expresa en muchísimas, en prácticamente todas las facetas. Y Jung propone que esa sombra normalmente tiene facetas valiosas para nosotros. Digamos que en el modo sombrío es prácticamente todo oscuro, pero hay fragmentos de esa sombra que, de ser integrados en la consciencia, mejorarían la personalidad. Más que mejorar la personalidad, la harían íntegra. Y en el ejemplo que os acabo de poner es exactamente eso. Pero hay que tener ojo con una mala interpretación de esto, ya que no nos habla de dejarnos llevar sin pensar, con creencias de que nada importa o nada tiene consecuencias. La confrontación con la sombra no implica ceder a cualquier deseo reprimido o justificar cualquier acción con base en deseos reprimidos o deseos personales. Realmente de lo que nos habla es de que probablemente hay una forma de expresión positiva para nuestra personalidad en esa sombra y que debe ser integrada. Debemos encontrar una forma de expresión que pueda ser parte de nuestra consciencia, que pueda ser parte de nosotros y permanecer dirigida desde nuestra voluntad y para nuestro uso, moldeada a lo que nos sirva, como comentaba en el ejemplo de la ira reprimida. Es un concepto complejo de entender y que da para mucho más. Este vídeo es parte de la recopilación de las 12 perlas de Jung, las cuales solo son una breve introducción. Soy Marc, de Viaje al Centro de la Psique. Un saludo.